Entonces, segundo bachillerato, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta cuarta clase de nuestra asignatura de ciudadanía. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos en debate. Pues esto hemos venido trabajando anteriormente sobre los derechos, la parte de la democracia, y el día de hoy vamos a hablar cuanto a los derechos como tal, ¿por qué entran en un proceso de debate? Cuando nosotros escuchamos la palabra debate, nos referimos a un proceso de polémica. ¿Por qué? Porque si bien se dice que los derechos son universales, que son sin ningún acto de discriminación y que como tal es una obligación del Estado el cumplimiento de los derechos de cada uno de los ciudadanos, pues vemos que hay países en donde no se respeta los derechos de los ciudadanos, donde se actúa de una forma arbitraria, donde la autoridad, el mandatario, está por encima del derecho del ciudadano. El día de hoy vamos a hablar sobre esos derechos en debate. Bienvenidos a esta clase. Muy bien. Entonces, los derechos humanos adquieren sentido en la medida en que establecen una relación entre los ciudadanos, la sociedad y el poder político. Y para que esa relación sea efectiva, los derechos deben tener algunas características. Y aquí menciono cuáles son esas características que los derechos humanos deben de tener. La primera característica nos dice que son inalineables. Cuando hablamos que son inalineables, se refiere que no pueden pasarse de una persona a otra. No pueden cederse, es decir, que básicamente el derecho es algo propio, suyo, ¿no? Después nos dice que son irrenunciables. Irrenunciable significa que ningún ser humano puede renegar o renunciar de los derechos. A menos, por supuesto, o sea, la única parte en que usted ya no puede tener sus derechos es cuando usted esté muerto. Pero, aún así, mientras usted tenga vida, los derechos no son renunciables. No es que usted no diga, no, yo ya no quiero tener ese derecho. No, eso es algo irrenunciable. La tercera característica es que son indivisibles. Indivisibles hace referencia que significa que son susceptibles de aplicarse como parte de un solo derecho. No se puede reclamar solo un aspecto del derecho. Es decir, que no tan solo, por ejemplo, si yo estoy reclamando eh, igualdad de condiciones, no significa que solamente me van a dar una igualdad en mi puesto de trabajo, sino que también deben de darme igualdad en el trato, igualdad en cualquier acto que pueda ser discriminativo hacia mí. O sea, no debe haber una diferencia entre los trabajadores por su color, su raza, sus estaturas, cada una de esas cosas y también por sus competencias. Cuando hablamos de competencias, hablamos de la parte académica. Si tenemos dos sujetos con las mismas habilidades y destrezas, no debería hacerse ningún acto de discriminación. Bueno, la tercera característica nos dice que son interdependientes. Cuando hablamos que es interdependientes, nos hace referencia a que este derecho depende del individuo y el mismo tiene el derecho por la única razón, es decir, que el derecho va a estar sujeto siempre a un individuo y el individuo siempre va a estar sujeto a un derecho. Por eso es esa interdependencia entre sujeto y derecho. Son de igual jerarquía. Cuando nos dice que son de igual jerarquía, nos menciona que todos los derechos tienen la misma importancia. Ninguna norma de derecho está por encima de otra. Y por último nos dice que son imprescindibles. Significa que para reclamar por alguna, por ejemplo, si es como alguna violación, no importa qué tiempo haya pasado, pero el derecho siempre va a estar activo. O sea, significa que no caduca con el tiempo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, emitida en 1948, garantiza libertades individuales y colectivas en sus artículos en beneficio primordial de la vida humana y en la búsqueda de un modo pacífico y tolerante. Esta premisa se ha mantenido y ha generado múltiples debates en las últimas décadas respecto a las libertades individuales y colectivas. Los artículos 18 al 21 de la Declaración recogen libertades políticas, de religión y de conciencia, lo cual defiende la libre expresión de cada sujeto. Esta normativa bajo regímenes totalitarios
totalitaristas no es aceptada anteponiendo los intereses de un gobierno o de un grupo político por encima del derecho individual a la libre expresión. Significa que la libertad de expresión no debe estar sometida o apagada por un régimen autoritarista, sino que al contrario, cualquier tipo de régimen debe aprender y reconocer que el derecho de un ciudadano está por encima de cualquier cosa. Pero como les mencioné, ustedes conocen que hay países donde se actúa de forma arbitraria. Los artículos del 22 al 27 aseguran la educación y un nivel de vida adecuado para cada persona en cuanto a vestimenta, salud y demás necesidades básicas. Esta situación no se cumple en muchas naciones del poder político el que toma las atribuciones de decidir lo que debe recibir cada individuo arbitrariamente. Pues si los derechos hablan del derecho, la educación y todo, se menciona que los estados están obligados a educar a sus naciones, están obligados a educar a su pueblo, pero muchos de los estados no lo hacen. No se enfatizan en un sistema de salud adecuado, ¿ya? No se enfocan en mejorar el sistema de educación, sino que están propensos a los sistemas particulares, tanto de salud y tanto de educación. Propensos a que, bueno, el otro sea quien brinde mejor servicio y si a la persona no le gusta mi servicio, vaya a buscar un mejor servicio. No es así, o sea, realmente no es que uno tenga que estar mendigando al, al Estado ecuatoriano de que te dé salud, te dé educación. No es cuestión de mendigar, es cuestión de exigir tu derecho. Que el Estado ecuatoriano no lo cumpla es irresponsabilidad del Estado. Por donde ustedes ya vayan conociendo. La disidencia política. Se entiende la disidencia como la expresión formal de un desacuerdo parcial o total respecto de otros criterios individuales o colectivos, con connotación autoexcluyente, en ocasiones con el orden establecido en la sociedad en algunos ámbitos derivados. Cuando hablamos de esta disidencia, estamos hablando que hay partes donde están en desacuerdo de alguna decisión que se llegue a tomar. Por ejemplo, el año pasado, cuando el señor presidente llegó a tomar la decisión de subir el precio de los combustibles, recordarán ustedes que habían bastantes protestas, donde un grupo protestaba y otro grupo no protestaba. Entonces, la disidencia es este acuerdo, este desacuerdo ante una normativa impuesta por parte del gobierno. Obviamente, esto va a ocasionar desorden en la sociedad, porque la disidencia es este rechazo ante ante lo que el gobierno desea implementar. Esta expresión llevada al campo de la política denota la autoexclusión de un grupo político o crítica a un régimen de turno. Es decir, separarlo, excluir a un grupo político o un régimen de turno. Es decir, que rechazan, que ya no quieren que tal persona sea su mandatario porque simplemente no les parece. Los derechos humanos reconocen la libertad de expresión de los individuos y esto incluye también mantener una postura diferente frente a un pensamiento político. Por aquí dice que la disidencia puede manifestarse de forma activa mediante manifestaciones o pasiva manteniéndose al margen de cualquier actividad política. En cualquiera de los dos casos, los individuos tienen el pleno derecho a manifestar su pensamiento mientras no cause daño o vulnere los derechos de otras personas de igual condición. Esto se respeta en la mayoría de estados con modelo democrático, pero no sucede así en gobiernos totalitarios en los que se aplican posturas políticas extremas de izquierda o de derecha. Y uno de los países que nosotros conocemos que tiene estos regímenes totalitaristas y que está en un proceso de crisis, vamos a llamarlo así, económica, financiera, en nuestro hermano país, Venezuela, donde podemos observar cómo estos líderes políticos han tomado decisiones que a fin de cuentas están afectando al pueblo, están afectando la democracia. Recordemos que la palabra democracia deriva del poder en el pueblo. Uno de los mecanismos para frenar y poner control sobre la libertad de expresión es crear normativas internas que contradicen varios artículos de los derechos universales, va desde la penalización de la protesta social hasta controles sobre los medios de comunicación. En América Latina han existido diferentes países en la misma organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Pues cuando tuvimos las protestas en nuestro país en octubre del año pasado, más las personas se reclamaban, decían que
policías habían usado la fuerza, que habían maltratado, que habían herido, que habían disparado. Entonces, ante todo este círculo, ante todo esto que se llevó a cabo de protestas, marchas, perdón, de protestas, marchas en la ciudad de Quito, la ONU estaba bastante preocupada, interesada, porque veía que había una vulnerabilidad de derechos ante los ciudadanos por esta disidencia que ellos presentaban en rechazo al gobierno, que veían que el gobierno estaba ejerciendo la opresión, la autoridad para pagar al pueblo. Y es que ellos intervienen. Los desplazados, básicamente los desplazados nos referimos a los individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus hogares para escapar del conflicto armado, la violencia generalizada, los abusos de los derechos humanos o los desastres naturales provocados por el ser humano. Pues hay países en el Medio Oriente donde vemos que hay gran parte de desplazamiento de personas debido al hecho que están forzados a salir de esas tierras porque son tierras que se han vuelto parte de la guerrilla que existe en aquellos países. Entonces obligan a que las personas puedan huir y no estén inmersas en medio de este tipo de peleas, discordias y luego salir. Para los refugiados, un refugiado de acuerdo a la ONU es una persona que se encuentra fuera del país de donde es originario o donde se reside habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia o profesión o opinión política, que no puede o no quiere reclamar la protección de su país para poder volver. Tanto los desplazados internos como los refugiados cruzan la frontera y buscan asilo en otros países, mientras que los desplazados permanecen en su propia nación. La diferencia entre un desplazado es que se moviliza dentro de su nación y el refugiado es que busca refugio fuera de su nación. Entonces, vemos que ambos lo que buscan es protección, seguridad para sí mismos, cuando observan que el poder está en manos de aquellos líderes que lo que están haciendo es ejercer opresión y están ocasionando daño al pueblo. Muy bien, jóvenes, ¿cuál es la tarea que ustedes deben de realizar? La tarea involucra que investigar sobre los refugiados y desplazados en la página de la ANUR. Infórmate sobre su historia. Aquí les pongo la página, el link donde ustedes pueden acceder, investigar, conocer un poquito más sobre los refugiados y desplazados. Y de acuerdo a lo que usted ha podido observar, ver, eh, leer, pues usted va a hacer un, un resumen mínimo de 15 líneas de cómo la ONU actúa al respecto en el mundo. Pero en base a la información que va a encontrar en esta página que yo les he dejado, que es www.acnur.org. Ahí va a encontrar la información útil necesaria para sus jóvenes que tengan un excelente día. Nos vemos en nuestra siguiente.